Yaxel Román, un joven brillante, un gran expositor, un gran analista de los temas internacionales y nacionales también. Con él vamos a tocar diferentes temas en el aspecto nacional e internacional. Es vicepresidente ejecutivo del Centro de Análisis para Políticas Públicas. Buenas noches, Yaxel. Muy buenas noches y para mí desde luego un placer estar compartiendo no solamente con dos figuras que respeto tantísimo como don Georgie Rodríguez y Juan TH, sino también con esta audiencia de nosotros a las 8. Yaxel, la verdad es que hay muchas cosas que preguntarte, muchas cosas que comentarte. Me vuelve así la cabeza, o como diría Rodrigo González, se me cuadra la cabeza. ¿Qué está pasando en Estados Unidos? Que de repente parece, bueno, yo escribí un artículo la semana pasada llamado El declive de un imperio. Y lo que está ocurriendo, la geopolítica realmente cada vez más confusa. Pero en Estados Unidos, de manera particular, estuve viendo una encuesta que el 55% de los encuestados rechaza en los primeros 100 días del gobierno del presidente Donald Trump. O sea, ¿qué es lo que está pasando? Tú no puedes hacer un panorama de lo que está ocurriendo tanto en los Estados Unidos como en el resto del mundo a propósito de la guerra de Ucrania con la OTAN y Rusia, etcétera. Claro, Estados Unidos, que por razones que no vienen al caso profundizar ahora, tomando en cuenta que todos las conocemos, ha sido el país dominante durante por lo menos el último siglo y 3 décadas, por no extendernos un poquito más de ahí. Eso le había dado un liderazgo primero en el bloque capitalista occidental, después incluso más allá con lo que terminaron siendo pues las liberalizaciones post-Unión Soviética, y había cierto nivel de consenso en una democracia de inspiración liberal, también creyente en el libre mercado, porque por ejemplo en los años 80 que veamos el triunfo ideológico del segmento más proclive a las ideas del presidente Ronald Reagan, continuadas por el presidente George H.W. Bush, pero incluso con el retorno demócrata al poder en 1992 en persona de Bill Clinton, pues se le dio continuidad al modelo que los enemigos catalogan de neoliberal, pero que pudiéramos decir es más que todo liberalismo, no es algo neo, sino que fue un triunfo de las ideas del liberalismo, a veces más a la derecha, a veces más hacia el progresismo, pero ese era el modelo internacionalista, atlanticista y más que todo creyente también en la cooperación internacional. No obstante, después de los acuerdos de libre comercio, más que todo en el norte de América, pero también más allá con otras naciones, la creciente participación china en la economía, su integración hacia la Organización Mundial del Comercio, pues la economía estadounidense se transformó. Siguió creciendo siempre, sigue siendo pues desde luego el país con la mayor población que vive en condición de clase media, superando las 100 millones de personas, porque obviamente hay países muy pequeños que tienen una población muy próspera, pero con una población como la que tiene Estados Unidos no hay ningún otro sobre la faz de la tierra que tenga tanta gente viviendo por lo menos en clase media. Pero como cambiaron las reglas que anteriormente pues se entendía garantizaban cierto éxito, con ahora empleos que son de contratos pues limitados, a veces con meses, aunque haya una gran ganancia, al mismo tiempo hay muchas personas que entienden que hoy es más difícil, que hoy es más complejo, y eso abre las puertas a discursos como el que enarboló Donald Trump durante no solamente la campaña del 2024, sino a lo largo de las últimas décadas, incluso antes de ser candidato presidencial, en el que hablaba de una reindustrialización estadounidense. Eso fue lo que le permitió ganar en todos los estados competitivos que se vieron el año pasado, incluso lugares donde no había ganado en el 2016, como fue el caso de Nevada. Ya había ganado, por ejemplo, Michigan, que es de una gran producción automotriz, pero se llevó la victoria en todos los lugares donde había competencia, e incluso, aunque no ganó otros, pero sí logró que el margen fuera más estrecho que en cualquier momento de la historia moderna, como fue el caso de Nueva Jersey. En Nueva Jersey, el candidato Donald Trump perdió por solamente 3 puntos porcentuales, pero hablando sobre esa reindustrialización. ¿Por qué hago esa introducción que se extiende un poco? Es para entender... No, ya está el voto popular. Sí, que no lo había logrado en 2016. Exactamente. Justamente. Pero ¿por qué hago esa introducción? Es que justamente
Trump le promete a estas personas que habría una reindustrialización. Y como su marca política es que él hace las cosas que otros dicen, que él implementa las cosas que otros proponen y que él no se frena por las trabas burocráticas, ha querido hacerlo de la manera más acelerada posible. Y entonces desencadena esta guerra comercial, que es un término que es un poquito fuerte, puede que me haya excedido un poco al utilizarlo, pero es lo que han utilizado varios analistas para referirse a todo este tema de los aranceles, que no se entiende muy bien si es que lo que se busca es que esta sea la nueva normalidad para volver a lo que llamaban The Gilded Age, o si es que realmente se trata de una moneda de negociación, y eso desde luego significa una ralentización de la economía estadounidense por el nivel de incertidumbre. Obviamente no hay nada más ñoño que el capital, no hay nada más temeroso que el dinero. Y en un momento en que tantas cosas están cambiando, desde luego el ritmo de las inversiones también disminuye en cierto nivel. Y eso es más que todo lo que ha pues significado que en algunas demarcaciones disminuye la popularidad de Donald Trump, aunque todavía en su electorado duro, el fuerte, el más devoto, sigue teniendo una posición importante. Hay lugares como es el caso de la Florida, específicamente donde la situación cambió. Muchos electores, por ejemplo, cubanos, venezolanos, que apoyaron a Donald Trump en el año 2024, entendían que el discurso anti-migración ilegal iba a afectar más que todo a quienes cruzaban la frontera, más que todo centroamericanos. Pero como hemos visto, una gran cantidad de deportaciones de venezolanos y de cubanos también, entonces en la misma Florida ha disminuido la popularidad de Donald Trump en lo que se llama el condado de Miami-Dade, que es donde reside la mayor cantidad de latinoamericanos, más que todo cubanos y venezolanos. Esa sería como, en grosso modo, la mayor explicación de por qué en estos primeros 100 días ha variado tanto el apoyo de Donald Trump, pero es importante tomar en cuenta de que no se trata, por ejemplo, ustedes con su gran experiencia recordarán que en 1990 a Perú llega el gobierno Alberto Fujimori con un discurso de centro izquierda, pero después entonces gira hacia el liberalismo de Mario Vargas Llosa. Muchos se sintieron pues defraudados porque entendían, bueno, pues no fue por esto que votamos. Igual con varios otros gobernantes. En el caso de Donald Trump, él llega al gobierno e implementa exactamente todo lo que dijo de manera explícita durante la campaña. Él no ha girado ni un centímetro de lo que fue su plataforma política, y es por eso que muchos entienden que no se echa hacia atrás, sino que tiene bien claro lo que está haciendo, que es un cálculo. ¿Hacia dónde conduce todo esto? Esa es la gran duda, hacia dónde conduce. Porque lo que está pasando con China, por ejemplo, y con toda esta política arancelaria, casi todo el mundo, es que según temen algunos economistas, todas estas contradicciones internas, en el propio Estados Unidos, hasta con el presidente del Tesoro, que él dice que lo quiere, tendrá capacidad como para destituirlo. Yo siento como que se ha ido a un extremo demasiado grande, porque el pleito con China ya no es tan desigual. China es un país demasiado, no solamente grande, sino que tiene niveles de crecimiento, niveles de desarrollo tecnológico y científico como para tener un acercamiento o una política más ven acá, vamos a ver cómo que vamos a hacer esto, porque los aranceles han sido rechazados prácticamente por todo el mundo. Yo escucho a la presidenta de México hablar y no está nada de acuerdo. Es que es un golpe directo a la economía de la mayoría de países. No obstante, vimos que el presidente Trump anunció con mucho orgullo la cantidad de gobiernos que se estaban comunicando con Washington para poder negociar nuevos acuerdos comerciales, dentro de ellos la República Dominicana, fue de los 35 que estuvo la semana pasada. Es que tampoco no entendí por qué la República Dominicana. Con una balanza comercial totalmente... No, ni usted ni nadie. Sin embargo, en gran medida hay ciertos análisis que apuntan a que se refiere a no exactamente el déficit comercial, sino pues sobrecostos que no están ligados a aranceles en República Dominicana, que esa sería la fórmula
que se ha utilizado. Es algo cuestionable, es algo que no se veía previamente, pero que es justamente lo que República Dominicana está poniendo sobre la mesa. Bueno, ¿cómo logramos entonces que se elimine este umbral del 10%? En el caso de México, hay que reconocer que la presidenta Claudia Sheinbaum pues es de las figuras que mejor ha sabido negociar con Donald Trump, aunque no logra exactamente todo lo que quiere, pero ha entendido que con Trump las cámaras ayudan bastante. Entonces cuando por ejemplo hablan por teléfono, ella casi siempre es la primera que sale y dice esto fue lo que se dijo. O sea, los intercambios están haciendo más que a través de cancilleres y más que a través de embajadores en las cámaras, que es lo que al gran showman le llama la atención. Está teniendo, no quiero decir que una buena relación, porque obviamente estamos viendo todo esto, pero en cada entrevista que a Trump le preguntan sobre Sheinbaum, él habla muy bien de ella. Incluso Mauricio Clave Carones, su enviado especial para América Latina, cuando lo entrevistan y le preguntan, él habla muy bien sobre ella. Entonces, están cambiando buena parte de las reglas del intercambio con Estados Unidos, que por ejemplo en nuestra región latinoamericana es bastante desigual, porque si nos vamos al sur de América, ya varios de estos países tienen a China como su principal aliado por la producción mineral, por la producción de alimentos, mientras que todavía en México, Centroamérica y el Caribe, Estados Unidos es por muchísimo el principal aliado. O sea, aquí el debate es distinto. Sin lugar a dudas, esas medidas arancelarias pues han creado opiniones, ¿no?, y negociaciones. Ahora, lo que no se le puede negar al presidente Donald Trump es que ha tenido un éxito casi absoluto con el tema de parar la inmigración ilegal hacia los Estados Unidos, que era lo que reclamaba incluso la comunidad hispana que vive legalmente en Estados Unidos, que decían, bueno, pero los impuestos que yo pago es para mantener a los ilegales que llegan a la frontera de los Estados Unidos. Entonces eso todavía, incluso las encuestas lo están señalando, lo valora y lo reconoce el pueblo norteamericano. Sí, incluso a pesar de que la encuesta cuando pregunta en general cómo se valoran los 100 días, no tiene una mayoría absoluta a favor del presidente Donald Trump, que está marcando un 45-46%, que ha sido su base electoral en gran medida, porque eso fue lo que él logró en el 2016 cuando ganó, fue lo que logró en el 2020 cuando perdió, y obviamente subió en 2024 un 48-49%, pero específicamente en el tema migratorio, más que todo con lo que exhiben, que es el colapso de las detenciones en la frontera sur. Eso es lo más apoyado actualmente, sí, porque aunque el ritmo de deportaciones realmente no ha avanzado. O sea, Estados Unidos no está deportando hoy más que nunca, o sea, está deportando a un ritmo muy similar. Incluso lo vemos en los aviones que llegan hacia acá, los aviones que llegan a otros lugares. Pero sí ha establecido un control absoluto en la frontera, sí, para evitar que siga penetrando gente y enviando ilegales. No diría que absoluto. Bueno, casi absoluto. En comparación con lo que había previamente. Sí, totalmente. Mira, por ejemplo, solamente venezolanos detenidos en la frontera estadounidense en el año 2024 hubo más de 200,000. Ahora mismo se está hablando de que en la totalidad de personas que han sido detenidos en la frontera rondan las 9,000 personas. Había tantos en el año 2022-2023 que fue la razón por la que se fue ampliando la política del parol, que era, bueno, te detengo, pero te dejo entrar y ven a firmar todas las semanas que estás aquí, que muchos lo interpretaron como que era un llamado a que aumentara la migración ilegal, pero en ese caso el hecho de que algunos de los deportados los envían a la prisión contra el terrorismo en El Salvador, pues la retórica constante, que es algo con lo cual hay que tener cuidado, porque por ejemplo en ocasiones los traficantes de personas, los tratantes, le vendían a las poblaciones en países como los nuestros, de que no, pero mira lo que dice el presidente Obama, mira lo que dice el presidente Biden, de que hay que tratar con dignidad a la gente, eso es que no te van a deportar, dame $15,000 que yo te llevo hacia allá. Pero ahora cuando el gobierno dice todos los días, vienen para acá y les vamos a meter mano, entonces ya es un poquito más difícil que las personas dediquen absolutamente todo lo que tienen para intentar llegar a Estados Unidos ya ilegalmente. Tenemos que